Bien, reciban todos ustedes un cordial saludo a la distancia, como siempre. Será para nosotros muy grato este bendito tiempo. A todos los que nos siguen por las diferentes aplicaciones que se toman de alguna manera el trabajo de seguir las enseñanzas y esto con el ánimo de seguir creciendo, de verdad nuestra gratitud. Así que sigamos creciendo en la bendita palabra del Señor. Nada puede ser más reconfortante para este tiempo que estar aprendiendo las benditas escrituras, los principios, las verdades bíblicas. Así que a todos ustedes una cordial bienvenida, a todos ustedes esperando siempre que sea muy gratificante el hecho de que estemos aprendiendo por este tiempo la carta de Santiago, lo cual hace que, bueno, sigamos creciendo una vez más en los principios, en los preceptos, en las verdades bíblicas. Siempre será reconfortante, siempre será para edificación, siempre será un tiempo que no podemos dejar pasar, amados hermanos. Damos gracias a Dios por eso. Igual a lo que algunos llaman confinamiento, nosotros hemos llamado ciertamente de alguna forma más bien estar concentrados, creciendo en la palabra. Bueno, ya nos hemos venido dando cuenta que ha habido algún tipo de reactivación en las diferentes áreas de nuestra sociedad, ¿no? Sin embargo, debemos de mantener nuestra prudencia y ser responsables en cuanto a las diferentes medidas de seguridad que conciernen a mantener nuestra salud. Así que esperamos siempre que cada uno de ustedes goce de muy buena salud y que si goza de esa buena salud, hermano, pues sea responsable de alguna manera con el tema de aislamiento social, su mascarilla, bueno, todo esto que demanda normas de bioseguridad que siempre van a ser muy importantes, no solamente en este tiempo, sino siempre. Por alguna razón siempre el Señor tuvo en cuenta desde Levítico el lavado de manos como un proceso bien importante que se debería llevar a cabo. Bien, también nuestra gratitud a cada uno de los equipos de oración que se encuentran involucrados de 4, 5 y 6 de la mañana, que oran por nosotros, que oran por esta sencilla congregación poderosa en la palabra. De verdad, gracias a los diferentes estudiantes de las aulas virtuales que con especial compromiso y cariño han perseverado, pues les continuamos animando, ¿no? Y aquellos que por alguna u otra razón como que intentan bajar los brazos, hermanos, siempre va a valer la pena seguir perseverando. Amén. Así que no bajemos los brazos, perseveremos. Es un tiempo en el que el Señor llama a su iglesia que continúe perseverante, constante, con un buen ánimo y sobre todo edificando y creciendo en la palabra. Amén. Bien, dicho lo anterior, mis amados hermanos, acompáñenme por favor a la carta de Santiago y vamos a estar desarrollando 3 versículos. Hoy he titulado la enseñanza La cercanía de nuestro Dios. ¿Cómo acercarse en estos tiempos, ¿no? Y en general, ¿no? A nuestro Dios. Vamos a leer del 7 al 10, ¿sí? Vamos a leer del 7 al 10. Si usted escucha algún sonido adicional, por favor, le ofrezco excusas. Parece ser que hay un sonido aparte. Así que espero que esté escuchando bien, por favor. Bueno, muy bien. Si tiene un buen sonido, una buena imagen, hágamelo saber, ¿sí? Así que gracias a todos ustedes y su comprensión. Si escucha algún tipo de sonido adicional, pues bueno, a veces se complican un poquito las situaciones en cuanto a esto. Bien, dice la palabra en el capítulo 4, en el versículo 7 al 10, dice: someteos pues a Dios, dice la palabra, resistid al diablo, así está escrito, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Muy bien. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Padre.
Te damos toda la honra, Señor. Padre, gracias por este bendito tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque nos permite seguir creciendo en tu palabra, conociendo los principios y ayúdanos a vivirlos, Señor. Cuán importante se hace por este tiempo, Señor, el que nuestra cercanía esté en ti, Señor. Gracias te damos, bendito Rey Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, no cabe la menor duda, ¿no?, que cuando Santiago estaba hablando, de alguna manera, también se estaba dirigiendo a la iglesia. Hay dos puntos de vista con respecto a esta porción de la palabra cuando habla de pecadores. Y bueno, abordaremos los dos puntos de vista con respecto a quién está dirigida la carta. Bien, la carta está dirigida, sí, a la iglesia, y está dirigida a aquellos, ¿no?, creyentes, ¿no?, verdaderos que están en la iglesia, y a aquellos que aún permaneciendo en la iglesia parecen no haber nacido de nuevo, y esto lo reflejan así sus actitudes, su conducta, ¿no?, y cada una de sus áreas. Así que está hablando Santiago, está diciendo someteos pues a Dios. Creo que, hermanos, estamos viviendo un tiempo muy complejo. Muy complejo. O sea, yo creo que hacía mucho tiempo no se vivía un tiempo tan complejo a nivel social, económico, a nivel político como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Tiempos complejos, tiempos difíciles. Pero, sin embargo, una de las mejores formas de mantenernos firmes y salir avantes de todos estos circunstancias complejas es acercarnos a nuestro Rey de Gloria. Pastor, pero yo estoy cerca. Hermano, siempre habrá alguna área que quiera o intente de nuestra vida alejarse de Dios. Y hoy, bueno, sería hacer esta reflexión, ¿no? Sería muy bueno hacer esta reflexión en el día de hoy, y evaluarnos y dejar que el Espíritu del Dios Altísimo nos evaluara. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de nuestro Rey de Gloria? ¿Qué tan cerca nosotros verdaderamente estamos de alguna manera sirviendo, desarrollando? ¿Qué tan cerca verdaderamente nosotros, a través de los principios, de las verdades bíblicas, llevamos a cabo en conducta, en relación, ¿no?, nuestra vida como verdaderos creyentes? Es muy importante, mi amado hermano, ¿sí? El Señor Jesús siempre anheló para sí y para el Evangelio verdaderos discípulos, hombres de Dios que estuvieran dispuestos en todo tiempo y en todo lugar a continuar con la misión a la que Él vino, ¿no?, a que ninguno se perdiera, pero que a través del Evangelio, y esto usándonos, permítame el término usándonos, a través del Evangelio, usándonos a nosotros como canal de bendición, para que otros conozcan verdaderamente quién es Cristo, qué es salvación, qué es vida eterna. No, me llama la atención uno de mis autores que dice: Jesús siempre usó unas expresiones muy particulares para expresar verdadero discipulado, y lo hacía sin ninguna intención de ajustar el mensaje para que fuera atractivo a los pecadores con mentalidad humana. Tanto su predicación como sus discursos privados se destacaban por su sincera franqueza. Jamás suavizó, jamás simplificó, y jamás hizo menos pesado lo que sería discipulado. No pasó por alto, ni minimizó, ni amortiguó lo que dijo acerca del costo del discipulado. Nunca trató de animar a las personas que deseaban seguirlo solo porque deseaban ser alimentados o recibir un milagro. De hecho, hizo todo lo posible por desanimarlas. Y cita aquí Juan 6. Llamó solo a las personas quebrantadas, que estaban enfermas debido a su pecado, que comprendían su condición desalentadora y que estaban, por lo tanto, dispuestas a abandonarlo todo para ser sus discípulos. John MacArthur. Estoy citando una de sus obras. Así que, mis amados hermanos, el llamado hoy, ¿no?, antes de que empecemos a desarrollar nuestro texto, es verdaderamente a ser discípulos, no solo espectadores, no solamente a estar expectantes como otros libran la lucha por el verdadero evangelio. Es increíble, hermano, el verdadero evangelio lo tenemos y se lucha más por predicar el verdadero evangelio
que por rebatir las falsas doctrinas. ¿Sí me hago entender? O sea, hay una lucha más feroz, creo que no hay lucha más feroz que la de hacer que la palabra verdadera corra. Hoy, con gran pesar también, se da uno cuenta cómo estos falsos profetas, falsos maestros, al final salen con los zapatos chuecos, ¿no? Entablando divorcios y, bueno, una serie de escándalos que a la verdad ni entre los impíos se mencionan este tipo de situaciones, ¿no? Alguien dijo, pastor, ¿usted qué opina del fulano? Pues del fulano no opino nada, todo saldrá a la luz en su momento, de aquel falso apóstol, de aquella falsa profetiza, todo saldrá a la luz, hermano, todo saldrá a la luz. Lo que sí señalo y juzgo puntiagudamente, permítame la expresión, es la malsana doctrina, es lo horrendo que se enseñaba. Entonces, mi amado hermano, Santiago también está haciendo un llamado a que nos sometamos a Dios para que sigamos cuidando la sana y la preciosa doctrina, ¿no? Es muy importante que cuidemos la sana doctrina. Para ello tenemos que ser responsables en ese cuidado. Amén. Así que vemos aquí, y dice Santiago, someteos pues a Dios, ¿no? Y resistid al diablo, ¿no? Y huirá de vosotros. El propósito de Santiago, sí, como lo hemos visto en toda la epístola, en toda la carta, es mostrar cómo el creyente es probado, ¿no? Vimos las diferentes pruebas, ya lo hemos venido desarrollando, y creo que otra de las pruebas que Santiago quiere destacar en este tiempo, aunque algunos apuntan a que solamente este texto es dirigido a los pecadores, a los no conversos, yo creo firmemente que también a aquellos que son conversos, y vamos a ver por qué. Pero Santiago apunta que también vamos a ser probados en cuanto a nuestro sometimiento a Dios. Es algo muy válido, valedero, verdadero, el que reconozcamos a Yahshua como nuestro Salvador. Es real. Pero hay un aspecto de Yahshua que no podemos pasar por encima. Y es que así como Él es Salvador, Él es Señor. O sea, Él es nuestro gobernante. Y tenemos que someternos al gobierno de nuestro Dios, ¿no? Tenemos que someternos al gobierno de nuestro Rey de Gloria, ¿sí? Y para ello, pues nada mejor que el fruto y las evidencias, después de haber sido salvos, que recibimos vida nueva, el fruto y las evidencias son las que de alguna manera reflejan cuánto de sometimiento verdaderamente nosotros decimos y hacemos tener en el Señor. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Realmente estás sometido a Dios? En cada una de tus áreas espiritual, tu área emocional, tu área financiera, tu área sexual, esto es tu parte moral, está sometida a Dios. El Señor no quiere que ninguno sea engañado, es una verdad, es una realidad también, que ninguno sea engañado. Él no quiere que ninguno perezca, Él no quiere que ninguno de alguna manera tome por el camino equivocado. Él vino para salvar lo que se había perdido. Para ello es necesario, mi amado hermano, para ello es necesario someternos a Él. Y cuando nos sometemos a Él, vivimos conforme a los principios que Él estableció. Y esa es su voluntad. Su objetivo fundamental, mi amado hermano, como lo expresa también Santiago, escuche lo que dice Santiago: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Más adelante en el capítulo 5, versículo 19. ¿No? El objetivo fundamental del Señor es que nadie se pierda, que nadie se pierda. Por eso Santiago, el escritor, nos advierte con respecto a la sabiduría terrenal, que ya lo habíamos visto, ¿no? La sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Qué produce esa sabiduría? Produce celos amargos, contención, perturbación, bueno, toda clase de perversidad. Por eso es importante que tengamos claro el someternos, el someternos. Es muy importante, hermano, el someternos, ¿no? Esta es una enseñanza y una demanda que también hace en su momento, ¿no?, el apóstol Pedro, ¿no? Lo enseñamos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9.
cuando dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Está hablando de resistir al diablo, pero al diablo se resiste cuando estoy sometido a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Mi sometimiento a Dios me garantiza que yo pueda estar firme en cuanto a las acechanzas. Por eso tengo que estarlo buscando a Él en todo tiempo y en todo lugar. Hermano, vas a ser acechado cuando de ti hablen mal, cuando te por debajen, cuando te menosprecien, cuando se digan cosas de ti, cuando te halles en circunstancias, en dificultades, ¿no? Hermano, ahí el enemigo va a acechar. ¿Sí? Por eso dice la palabra, buscad. ¿Por qué? Porque buscad, dice la palabra, someteos a Dios. ¿Por qué? Porque es una manera de poder resistir. No dice de ir a buscarle pleitos, sino de mantenernos firmes. El Señor, por medio de Isaías, exhortó al pueblo en su momento: buscad al Señor, buscar a Yahweh mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bien, dirigido a un no creyente, aquellos que endurecen su corazón, aquellos que permanecen en el pecado, pero también a un creyente para que aún mantenga una relación más estrecha, esté más sometido, esté en el duolos de Dios. Esto es el ser esclavo de Dios. Hermano, el que crea que está firme, que cuide que no caiga. Por eso cuando alguien dice, este texto solamente está dirigido a los pecadores, o sea, a los no conversos, bueno, puede ser, pero hay un llamado también, hay una exhortación también para el creyente igual. Así que, mi amado hermano, es muy importante por este tiempo que acudamos a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice la palabra, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, nada mejor que el sometimiento a nuestro Dios. Nada mejor que el sometimiento a nuestro Dios. Sometimiento a Dios con todo lo que implica sometimiento. Y es que, Señor, mis fuerzas no son mis fuerzas, son tus fuerzas. Señor, mis propósitos no son mis propósitos, son tus propósitos. Mi misión no es mi misión, es tu misión. Mi objetivo no es mi objetivo, es tu objetivo. O sea, cuando hablamos de sometimiento a Dios, debe ser algo voluntario, debe ser por pura obediencia, y esto no forzada, sino debe ser una entrega voluntaria en cada una de nuestras áreas. Mire, hermano, creo que esa es la mejor forma, o la fórmula mejor. Bueno, la mejor forma, admítame, la mejor forma para que tus oraciones sean respondidas. Sométete a Él. Sométete a Él. ¿Quieres oraciones respondidas? Sométete a Él. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sometimiento de Jesús, Lucas 22:42. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en esa dimensión de sometimiento, vamos a ver varios aspectos que se producen, ¿no? ¿Qué se producen? Varios aspectos que se producen. Se produce un gran clamor, a veces lágrimas, ¿no? Bueno, es la experiencia misma del Getsemaní, bueno, guardadas las proporciones, ¿no? Guardadas las proporciones. Entonces, esa resistencia, más adelante, de la que se habla, de la que habla Santiago, dice, y resistid, no dice y, sino resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa no es una resistencia, ¿no?, que esté establecida como un mandamiento, ¿no? O sea, resista, le mando que... No. Porque realmente en nuestras propias fuerzas, hermano, es imposible que nosotros podamos resistir algo tan poderoso, a menos que haya algo más poderoso dentro de nosotros, y es su espíritu. Es su espíritu. Resistir al diablo, al enemigo, significa, viene del término griego, enfrentarse, oponerse o mantenerse firme, resistir totalmente. Eso es lo que significa resistir, ¿no? Entonces, mi amado hermano, para
poder entender resistir no significa atacar o estarse peleando con el diablo y darse contra las paredes. Eso no es. No, hermano. Cuando habla de resistir, está hablando ciertamente de que es estar firme en nuestra fe también. Amén. Entonces, lo primero, ¿podemos resistir un poder tan tremendo como el de Satanás? Sí. ¿Por qué? Porque en nosotros mora un poder más grande. ¿Cuál? El del Espíritu Santo, el Dios Altísimo. La tercera persona de la Trinidad mora en nosotros. Y entendiendo, hermano, que hay muchos hermanos que también están padeciendo, ¿no? En todo el mundo, de una manera muy, muy valerosa, lo terrible que les están haciendo en China, en India, en todos estos países donde les torturan, algunas regiones en África, ¿no? Entonces, mi amado hermano, la firmeza victoriosa realmente es aquella que tiene su origen en el sometimiento a nuestro Dios. Y sometimiento significa sus principios, sus verdades. Sometimiento significa a su palabra. Eso es lo que significa sometimiento, ¿no? Y cuando estamos sometidos, vivimos en santidad. Vivimos en santidad, hermano. Vivimos apartados para el Señor y alejados del pecado. Satanás no va a atacar al creyente con pecados escandalosos. No, olvídelo. Ya de hecho es prácticamente que que dice ser creyente con semejante pecado escandaloso, no sé, comillas, creyente, ¿no? Pero eso a la soberanía del Señor, a la soberanía del Señor. Pero hermano, vendrá disfrazado como ángel de luz a aquel creyente que tiene claro su sometimiento. Entonces no lo va a atacar de una manera feroz, inclemente, con garras y un tenedor y con cola y cachos. No. Se presentará como algo delicioso, algo satisfactorio, algo bueno. Porque ¿cuál es la idea? Que el verdadero creyente caiga, ¿no? Que la sana doctrina caiga. Por eso Satanás opera desde el interior también de la iglesia en algunas personas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de quién nos rodeamos, porque dice la palabra que anda disfrazado como ángel de luz en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y es una recomendación que hace también el pastor Armando Alducin en su momento, ¿no? Cuando tiene la oportunidad de hablar con nosotros los pastores. Tengan mucho cuidado de quién se rodean, porque muchos vendrán a acercarse a ustedes y parecerán verdaderamente personas buenas o creyentes comprometidos, pero algunos vendrán a devorar el rebaño, a acabar con la iglesia. Satanás utiliza, si así usted me lo tiene a bien recibir, como dos estrategias. La primera, y esto para derrotar a un cristiano, la primera, establece una acción muy directa en cuanto a la doctrina se refiere. Se lo explico de esta manera. Hará de alguna forma que el cristiano, a raíz de circunstancias difíciles, adversas, a raíz de opresiones, el cristiano que tenía esa cercanía o que tiene esa cercanía, tal vez opte por abrazar otro tipo de doctrina. ¿Sí? La del decláralo y recíbelo, la de la prosperidad, aquí es más fácil, aquí no es tan duro, con lo que tienes aquí puede ser diaconisa, o aquí puede ser pastor, ¿no? Satanás actúa así de esa manera. Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y la segunda estrategia que utiliza Satanás la desarrolla indudablemente a través de dificultades, de pruebas, de adversidades, de enfermedades. Claro, siempre con la permisión divina, procurando que el creyente por ahí maldiga a Dios y se resista a la fe. Y maldecir a Dios es algo tan sencillo como decir en medio de una prueba, Dios se olvidó de mí. Eso es maldecir a Dios.
Y Satanás anda alrededor del creyente procurando minar su fe, porque la victoria, escuche, la victoria que le vence es la fe que descansa en Cristo mismo. Así que Satanás utilizará distintas acciones contra el creyente para ofrecer todo un portafolio de alternativas. Procurará de todas formas mostrarle que hay un portafolio, ¿no?, humano, muy benéfico, que será de gran provecho para él, ¿no? Y demostrará todo tipo de alternativas de ese portafolio diabólico, ¿no? Sin embargo, recuerde usted, hermano, y no puedo olvidarlo, que solamente podrá de alguna forma exponer su portafolio, y esto porque el Señor se lo permite, ¿no? Esto porque el Señor le permite de alguna forma, porque Él es controlado también por el Rey de Gloria, por Dios. Sin embargo, ya sea a través de sus portafolios, ¿no?, exclusivos, que al ojo son deslumbrantes, también incluirá a Satanás algún tipo de enfermedades, como fue el caso de Job. Pero vuelvo y repito, esto por permisividad también divina, ¿no? Y otra será la forma de tentar al cristiano, ¿no? Porque dice la palabra que Satanás es el tentador, ¿no? Entonces, el interés satánico es la destrucción del cristiano. Es cierto que no podrá hacer nada contra la vida del creyente sin el consentimiento divino, es verdad, pero él lo hace porque ese es su carácter, homicida, es asesino, ¿no? Y por eso también va a utilizar el camino de la calumnia, del desprestigio, ¿no?, y muchos otros recursos diabólicos contra el cristiano, porque el diablo es mentiroso. Y la oposición hacia la sana doctrina es frontal, hacia los pastores de sana doctrina es frontal. Quien desee verdaderamente servir de corazón, quien desee verdaderamente exponer con limpieza y pureza la palabra, va a ser acechado y a ser atacado de manera frontal por su enemigo personal, por mi enemigo personal. Esto es el adversario, así se le determina. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Tenemos un adversario, un enemigo personal. Así que, mi amado hermano, entender que tenemos un enemigo personal, Satanás, el diablo, y seguramente desencadena una violenta, ¿no?, una violenta estrategia hacia nosotros, utilizando, podrá ser ejércitos de demonios, huestes, principados, gobernadores, ¿no? Podrá ser que los utilice a todos, ¿no? Porque el apóstol Pablo afirma que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra fuerzas de maldad. Efesios capítulo 6, versículo 12, los que estudiaron Efesios. Y esto porque también él es el príncipe de los demonios, Mateo 12, 24. Yo espero que esté tomando atenta nota, o sino que pueda repasar, hermano, porque hay que tener muy claro que sí existe el adversario, que sus artimañas satánicas procurarán por todas las formas posibles que el creyente caiga, que el verdadero creyente caiga. ¿En qué? En su engaño. Él es engañador del mundo entero, como serpiente antigua engañadora. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y buscará de alguna manera inocularnos ese veneno terrible para alejarnos, ¿no?, o para alejar al verdadero creyente de su Dios. ¿Qué va a utilizar? Ya les mencioné la calumnia, el desprestigio, la murmuración, la mentira de otros, ¿no? Va a hacer lo que sea, hermano. Va a hacer lo que sea. Ahora, lo que sí es muy claro, hermano, es que el diablo hace eso. Pero tú te terminas, ¿no? Si te desanimas por eso y quedas así, o te acercas a tu Dios, ¿no? Y dice la palabra, y Él se acercará a vosotros. Pero también dice la palabra, dice, y escrito está, dice, someteos. Si tú estás sometido a Él, hermano, seguramente las pruebas sean duras, difíciles, sí, seguramente sí. Pero escuche, mi amado hermano, al diablo
se le vence desde la posición de resistencia, tomando el escudo de la fe. ¿Esto qué es? La bendita palabra del Señor. Al diablo se le vence desde ahí, desde el escudo de la fe, usando la armadura de Dios. Hermano, no disfrazándose de armadura, no. Que el Señor nos dé la oportunidad, ojalá en algún momento, de exponer el cristiano con toda su armadura. Es un tema muy especial que duraría aproximadamente unos 4 o 5 meses, exponer la armadura de Dios, y que tiene como base una obra de un autor del siglo XVIII. ¿Qué significa verdaderamente la armadura de Dios? No es que te hagas un escudo en icopor y una espada en plastilina y uno... No, hermano, eso no asusta a nadie, hermano. Por el amor de Dios, hermano. O sea, no podemos caer en ese misticismo como tan absurdo, ¿no? De creer que es así. No, hermano. Ojalá que el Señor nos dé la posibilidad de enseñar el cristiano con toda su armadura, ¿no? Así que, mi amado hermano, para empezar, contamos con recursos que vienen desde su torrente de gracia para mantenernos firmes ante semejantes acechanzas, ¿no? Y dice la palabra, someteos pues a Dios. Ese sometimiento se refleja también en tu oración, que es relación. Tu estudio de la palabra, que es transformación. Tu congregación preciosa, que allí recibes formación. Ayuno, hermano, donde golpeas tu carne en menguas, ¿no? Y servicio. Ahí está. Y te mantienes firme y resistes. Porque Satanás no tiene poder sobre el creyente en la medida en que nosotros, pongamos en acción sus recursos que provienen del torrente de gracia. Se lo repito. Satanás no tiene poder sobre el creyente en la medida en que nosotros pongamos en práctica los instrumentos que recibimos de su torrente de gracia. ¿Cuáles son? Oración para relación. Estudie la palabra para transformación. Si aún no has mudado tu lengua, pídele al Señor, hermano, porque entonces la palabra se te quedó acá y tiene que también estar acá. Oración para relación. Estudio de la palabra para transformación. Congregación, preciosa congregación de sana doctrina, que hay muchas extendidas en todo el mundo. Para formación. El creyente de hoy necesita formación. Discipulado. Entender qué es discipulado. Entender qué significa el costo del discipulado. Ayuno, aflicción de esta carne, como está escrito en Isaías 58, para romper toda ligadura de impiedad. Y servicio, hermano, porque eso evidencia tu sometimiento. ¿Claros? Sí, hermano. Hermano, usted no resiste al diablo estando en su casa. Usted no resiste al diablo poniéndose un casco, haciendo una espada de icopor, por el amor de Dios. Usted no resiste al diablo, no, sentado en una banca cada 8 días. Usted resiste al diablo cuando se convierte en un instrumento verdaderamente demostrable de gracia. Eso refleja sometimiento. ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien. Entonces, sin duda alguna, mi amado hermano, que si hay instrumentos preciosos que provienen de su torrente de gracia, ¿no? Debemos de accionarlos. La oración es una fuente poderosa para obtener esos recursos necesarios, para obtener esas armas necesarias contra Satanás, el tentador, ¿no? Por eso el Señor enseñó, mas líbranos del mal, o sea, del maligno. Así que, mi amado hermano, estamos siempre guardados, preservados de que no caigamos en tentación grande y por ahí delicada cada vez que oramos, cada vez que estudiamos la palabra, cada vez que nos congregamos, cada vez que ayunamos, cada vez que servimos. Amén. Amén. Mire, hermano, cada vez que el diablo intente y te haga diferentes ataques y no logre, hermano,
o no consiga derrotarte, Él huirá de vosotros. Pero volverá. Entonces, ok, de esta salí victorioso. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Rey Santo. Gloria a nuestro Yahweh. Gloria, 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 gloria a nuestro Yahshua. Amén. Gloria, gloria, gloria. Haciendo memoria de un pastor que falleció hace unos días, un pastor que creo enseñaba muy bien, de verdad. Estoy convencido que en medio, y algo que me llamaba poderosamente la atención era cómo él siempre expresaba su sentimiento y en su pensamiento, en sus sentimientos, siempre gloria, 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 gloria. Muy bien. Así que, mi amado hermano, es muy importante, ¿no? Y es muy clave que entendamos que nuestro Dios es un Dios de toda gracia, es verdad. Una gracia justificadora, santificadora, glorificadora, ¿no? Para salvación, pero para que le glorifiquemos. Es por eso que hallamos el favor divino. Es por eso que su amor soberano, que otorga, que da gratuitamente, esto es gracia, a pecadores indignos como yo, ¿no? Que confiamos en su Hijo Jesucristo como Salvador y Señor. Esa gracia redentora es mayor en poder que cualquier poder de Satanás. No importa cuán poderosa se pueda presentar la tentación. No importa cuánto el mundo pueda exponer. No importa seguramente cuánto el mundo quiera oprimir. Una cosa sí es clara, la gracia de nuestro Dios tiene un poder más que suficiente, no solamente para salvar, para redimir, sino también para purificar y para santificar. Amén. Qué precioso, Santiago. Yo lo leí y otra vez que lo vuelvo a estudiar y aprendo más, aprendo cada vez más, hermanos. Qué cosa, ¿no? Qué linda que es la palabra. Así que lo que está diciendo Santiago con respecto también a los creyentes, porque está haciendo también una exhortación. Voy a hablarles en este momento de una exigencia, ¿no? Una exigencia una exigencia está haciendo Santiago a nosotros los creyentes. Si tenemos un llamamiento divino, escuche, nosotros entonces tenemos que someternos a nuestro Dios. Si tenemos un llamamiento divino, entonces nosotros debemos resistir al diablo. Si tenemos un llamamiento divino, tenemos que tener comunión con nuestro Dios. Si tenemos un llamamiento divino, tiene que haber limpieza, purificación, aflicción seguramente, lamento, lágrimas, ¿no? Y cómo no, humildad. ¿Cómo no? Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Bien, vamos a ver cada uno de estos aspectos que tienen que ver con nuestro llamamiento divino. Y el llamamiento divino que también está haciendo a los pecadores. Entonces a los pecadores les dice, mire, sométanse, hupotazo, ¿no? Hupotazo que significa de alguna manera o literalmente estar por debajo. Eso el pecador no arrepentido, pues no está dispuesto de alguna manera. Sin embargo, para nosotros los creyentes, el sometimiento consiste en predicarle a aquel que se resiste. Ay, qué lindo, mi rey. Estoy los dos personajes, ¿sí? Aunque no están aquí. Pecador y el que ha sido salvo. El no salvo y el salvo. Amén. ¿Sí? Con respecto a su misión. El pecador no arrepentido no quiere su misión. No, le cuesta. Sin embargo, por gracia el Señor hace un llamamiento divino. Ahora, a nosotros los creyentes, ¿qué nos corresponde? Entonces, desde ahí, reflejar su misión es llevar al no creyente, al inconverso, a que se someta a su Señor para que haya vida eterna. Nadie puede ser salvo sin someterse al Señor voluntariamente. Y nadie podrá decir salvo si no lleva a otros, ¿no? Nadie podrá decir que es salvo si su prioridad no es llevar a otros a que se sometan a aquel al que él se sometió. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? O sea que tenemos una gran responsabilidad. Predicarle a todo
criatura el evangelio. Ganar almas. Es una evidencia de que nos hemos sometido a Dios. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Y ahí resistimos también firmemente, ¿no? Prácticamente la definición al someterse a Dios, ¿no? Es que podemos resistir de alguna manera. Se traduce como antisemí, que significa levantarse en contra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Así que, mi amado hermano, levantarse con el Señor es levantarse en contra de todo lo pecaminoso. ¿Sí? Resistir, levantarse en contra de todo lo pecaminoso para nosotros los creyentes. Para el no creyente, hermano, predicarle el evangelio para que se someta al Señor y se levante en contra de todo lo que venía haciendo. ¿Vamos bien? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, mi amado hermano, dice la palabra, de alguna forma, como está escrito acá, resistí al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Mi amado hermano, es muy importante, y ya he dicho 4 veces muy importante, entender que el diablo, ¿no? Diabolos significa acusador, diabolos significa calumniador, y uno de los títulos más comunes para este horrendo personaje es Satanás, ¿no? Y es mentiroso por naturaleza, ¿no? Así que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué habría que hacer de parte de nosotros los creyentes? Saber que hay unos que son hijos, que están sometidos. ¿Qué entonces nos llamó el Señor a nosotros los creyentes? A que ellos, los pecadores, resistan al diablo. O sea, que ya no estén bajo su influencia. ¿Y en nosotros qué significa resistir? Hermano, resistir en nosotros significa mantenernos firmes en los principios y en las verdades eternas, ¿no? Eso es. Así que después de la salvación, el diablo vendrá una y otra vez, ¿no? Mediante este sistema de mundo, ¿no? O mediante el sistema del mundo, si dije bien. Pero si estamos verdaderamente en la armadura del Señor, podremos resistir. Así que, hermano, ahí ya hemos visto sumisión, resistir, veremos ahora comunión. Entonces dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Escucha, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Para el pecador, para nosotros los creyentes. Hermano, siempre has de procurar, y voy a hablar al creyente, has de procurar, hermano, estar en una relación estrecha con tu Señor. Por favor, hermano. O sea, cada vez que tú desistes de alguna forma, cada vez que tú te resistes o desistes, ¿no?, a someterte, ¿no?, en cualquiera de las áreas, te estás alejando. Te estás alejando. Entonces, mi amado hermano, hoy el mandamiento, si así usted me lo quiere recibir, ¿no?, es acérquense. Vuélvanse a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos, Zacarías 1:3. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Malaquías. No es un llamamiento a incrédulos, es un llamamiento a creyentes que de alguna manera como que se han venido enfriando, se han venido como alejando por lo que me hicieron, me dijeron, no me dijeron, si me subieron, no me subieron. Por favor, hermano. Esta es la causa por la cual el Hijo del Hombre, nuestro Rey de Gloria, vino. Esa fue la causa por la que Él vino. ¿Él vino a qué? Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Es verdad para los no creyentes, pero es una verdad también para nosotros. Así que, mi amado hermano, mi hermana, estreche su relación, su vínculo,
Podemos entrar a su presencia con libre acceso, y esto por medio de la persona de Jesucristo. El trono de Dios ya no es para el verdadero creyente un trono de juicio. Para nosotros no es trono de juicio, sino de gracia y de misericordia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acercaos pues confiadamente. Hermano, retome su relación, hermana. Retome el acercarse a Él. ¿Sí? Es muy posible que estés pasando por situaciones que yo desconozco, pero que tu Señor conoce. Pero si tú le invocas, si tú estrechas su relación y cada vez más y más y más, Él va a estar ahí cada vez más y más y más. Cuando un creyente se acerca a Dios, inmediatamente Dios se acerca a él. Pero eso es de corazón. No es solo externo, hermano. ¿Sí? No es solo externo. ¿Sí? Comunión. Amén. Comunión. ¿No? Eso hace parte del sometimiento. Hace parte del sometimiento. Pero sinceramente, mire, Isaías exhortó al pueblo en su momento porque se acercaban hipócrita y superficialmente. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hacen cosas externas, pero sus corazones están lejos. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Sin embargo, escuche, el salmista declaró lo siguiente: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Otra vez, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Yahweh el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Y sabe qué? Cuando dice he puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, es lo que Él ha hecho en mí. Señor, yo diré todo. Diré, cantaré, alabaré todo. Que tú eres mi propiciación, que tú eres mi expiación, mi redención, mi justificación. Que en ti hallo santificación, que por ti resurrección, oh Rey. Esas son las obras. Esas son las obras. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, hermanos. A todos los que le invocan de veras. Como digo yo, de veras. Salmo 145, 18. Así que una forma, hermano, de renegar, de maldecir a Dios, es creer que Dios está lejos de nosotros, que se olvidó de nosotros. Ahí tú maldices a Dios. Ahí tú reniegas de Dios. Él no se ha olvidado de nosotros. Mire, hermano, si tú has nacido de nuevo, si has sido redimido, hermano, hermana, si has sido redimido, ese corazón que tú hoy tienes de redimido, de redimida, pues buscará a Dios todo el tiempo. Buscará estrechar la comunión todo el tiempo. ¿Vamos bien? Muy bien. Estamos hablando de sometimiento, de sujeción, ¿sí? Empezamos así, ¿cierto? La frase clave ahí, ciertamente, es someteos. Y pues es una acción. Y ya hemos visto ciertamente las acciones que reflejan el estar sometidos, ¿sí? ¿No? Explicamos sumisión y explicamos que esa sumisión se ve reflejada cuando resistimos al diablo, cuando tenemos comunión, pero también cuando nos limpiamos. Dice la palabra, pecadores, limpiad las manos. Bueno, aquí el término para pecadores, algunos hablan de que es una figura que se manifiesta para el pecador no arrepentido, de aquellos que presumían, ¿no?, en su momento adorar a Dios. Y por eso el profeta en su momento expresó lo siguiente: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea, está hablando de al interior de la iglesia. Personas que dicen ser, pero que no lo son. Dicen ser, pero que no lo son.
Así que esto involucra en cuanto a pecadores, a todos aquellos, hermano, ¿no? Que de alguna manera son solamente como nominales asistencialistas, pero también a aquellos creyentes, fervorosos creyentes, que no estamos exentos, no estamos exentos de pecar, ¿no? No estamos exentos de pecar. Por eso siempre será necesario limpiarnos, lavarnos, ir a la cruz, lavarnos con la sangre del Cordero. Hay un taller que desarrollamos en la iglesia muy especial. Algunos tienen en poco, otros lo han valorado mucho, al que hemos llamado limpieza, ¿no? Esto pues utilizando la palabra, ¿no?, de limpieza y purificación, pero no como algo místico, sino de practicidad cristiana, bíblicamente entendida, ¿sí? Y pues eso de verdad nos tiene que involucrar a todos, hermanos, ¿no? A todos los que hemos errado en el blanco, a todos los que diariamente erramos en el blanco, ¿no? Dios lo estableció así, límpiense, ¿no? Es el término más común en la escritura para referirse al pecador, límpiese, límpiese, ¿no? En su momento, limpiarse las manos, bueno, en el Antiguo Testamento, bueno, en la época de Jesús, era un acto muy importante para tomar los alimentos y bueno, para muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, aquí el limpiar las manos, ¿no?, tiene un sentido muy especial, ¿no?, al que algunos llamarían, ¿no?, en retórica un sentido figurado, y que equivale a presentar una vida limpia, ¿no? Porque este es vuestro culto racional, que presentéis vuestros miembros, ¿no? Que presentéis vuestros miembros como sacrificio vivo y santo, ¿cierto? Como sacrificio, porque esto que agrada al Señor. Así que cuando habla de límpiese las manos, ¿no?, de alguna forma en sentido figurado, equivale a preséntate con una vida limpia a diario delante de Dios, ¿no? Por eso es que en la práctica judía es prácticamente el lavamiento de las manos es una obligación, ¿no?, antes de comer, y bueno, vuelvo y les menciono de otras prácticas, ¿no? Inclusive los discípulos de Jesús fueron acusados de que no se lavaban las manos. Entonces era una forma también de expresar una falsa piedad, ¿no?, una falsa religiosidad. Entonces, yo soy buena mamá, yo soy buen papá. Se presentan en esas facetas, pero ¿y el resto? ¿Y el resto? ¿No? No cabe duda que un corazón santo manifiesta un comportamiento santo, ¿no? Y esto se debe de expresar exteriormente. Así que, mi amado hermano, los escribas y fariseos de aquel tiempo enseñaban que descuidar el lavado de las manos era tan malo como la lujuria, la inmoralidad sexual, ¿no?, o cualquier pecado que tuviera que ver con la parte moral, o un crimen. Sin embargo, eran adúlteros, ¿no? Entonces era una apariencia externa absurda, ¿no? Y a la verdad que lo que Santiago quiere expresar también hacia nosotros en una exhortación es que ojalá haya en nosotros un deseo especial por diariamente ir a la cruz. Señor, lávanos, límpianos. Señor, límpianos. La realidad de mi corazón es que mi corazón está amargado, mi corazón está resentido, mi corazón murmura, mi corazón se queja, mi corazón odia, mi corazón tiene deseo de venganza, de revancha, mi corazón se queja, mi corazón de alguna manera presenta descontentamiento. Así que, hermano, pidámosle al Señor que, como decía el apóstol Pablo en su momento en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8, pide para que oremos, para que lo hagamos levantando manos limpias. O sea, vuelvo y le repito, en sentido figurado, para que levantemos todas nuestras áreas para que sean limpias. Hermano, que nos podamos limpiar. Porque si no es así, esto interrumpe de alguna manera nuestra relación, nuestra comunión, y pues por ende y por consiguiente nuestras oraciones no van a ser escuchadas, porque muy seguramente se hagan oraciones con un espíritu contencioso que manifieste verdaderamente lo que hay. Puede ser una falta de amor, crítica, murmuración, señalamiento a los hermanos, a la iglesia, ¿no?
no sé, al esposo, a la esposa. Pues estas son oraciones que nunca van a ser respondidas. Hermano, así usted se desgaste en flujo nasal, no va a ser respondido. Limpiar las manos implica, hermano, una confesión y separación del pecado. Señor, me aparto y perdóname. Y en su momento pedir perdón. Ofendiste a un hermano, una hermana, el pastor, la pastora, a un servidor, o el servidor ofendió. No, ve, hermano, es mejor. ¿Sí? Y no actuar taimada y soterradamente, hermano, ¿no? Con un corazón de doble ánimo, porque así lo muestra más adelante, que doble ánimo literalmente como si tuviera dos almas, ¿no? Por eso Santiago advierte que el hombre de doble ánimo, el hombre con un corazón de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no puede orar con fe porque está viviendo en una doble moral. Por un lado, ora a Dios. Y por otro lado, maldice a sus hermanos, sus pastores, inconforme con la iglesia, no le gusta, no quiere. Yo les he repetido hasta 7 veces, es el término 7, ojalá se produzca algo en este término. Hermano, apártese. Haces mejor, haces bien, haces menos daño, ¿sí? O arrepiéntete y sigue por el camino. Está muy bien. Pero no te puedes quedar ahí, hermano o hermana. No te puedes quedar ahí, ¿no? Como viviendo en una doble moral. Por un lado, orando a Dios. Y por otro lado, viviendo en su carne, ¿no? Renegando, maldiciendo, manifestando inconformidad a Dios, a la iglesia, a los pastores, al ministerio. Porque está hablando a la iglesia. Está hablando a la iglesia. Así que un corazón dividido es una de las manifestaciones que yo considero más tristes y lamentables, hermano. Incluso si tú revisas, ¿cómo se llama? La historia del pueblo de Israel, te darás cuenta, mi amado hermano, que tristemente en su momento el profeta Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, id en pos de él. Pero no puedes estar aquí y acá, estaba diciendo Elías. O sea, ¿cómo dices tu Dios y reniegas de tu Dios anhelando lo que ofrece Baal? Por favor, por el amor de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Los creyentes a los que se refiere Santiago, o sea, este doble ánimo, se trata de aquellos que son inconstantes. Entonces, si son inconstantes, en esos creyentes no se puede confiar, ¿no? En ocasiones siguen a Dios y en otras siguen los decretos del mundo. No, pero es que yo no soy del mundo. No, pero actúas. O sea, has sido influenciado, tus decisiones, determinaciones. Entonces no se puede confiar. No se puede confiar. Así que la condición para los de doble ánimo es purifiquen sus corazones. Purifiquen sus corazones. No solamente es para el inconverso, el que se le dice, mire, vuélvase de sus pecados. No, para el inconverso, vuélvase de sus pecados. Siga al Señor, sométase al Señor, purifique. No, es también para el creyente. Es también para el creyente. Si has visto o has notado de tu vida un corazón de doble ánimo, pues purifica tu corazón. Purifica tu corazón. Déjeme citar, por favor, un texto ay, se me fue el tiempo, hermanos, ya terminamos acá. De George Whitefield, un autor del siglo XVIII, ¿no? Que muy bien cita lo siguiente. Dice: cada hombre por su propia naturaleza aborrece a Dios, pero cuando se vuelve a Dios por medio de un arrepentimiento evangélico, o sea, esto es por medio de la exposición de la palabra, cambia su voluntad. Entonces cambia su conciencia. Ahora endurecida y embotada, será vivificada y debilitada. Su duro corazón será ablandado y sus rebeldes afecciones serán crucificadas. Así, por ese arrepentimiento, toda el alma cambiará, tendrá nuevas inclinaciones, nuevos deseos y nuevos hábitos. Amén. Entonces, cuando habla de doble ánimo, o sea, doble alma, es el hipócrita
en la congregación de los creyentes, que por lo general, ¿no? Santiago mantiene confrontando, Pedro también, Pablo ni se diga, ¿no? Y está hablando de esa persona de doble ánimo, ¿no? Que pues un día sigue a, como lo expresó en Primera de Reyes, Elías, si es Dios, seguirle, si es Baal, seguirle, pero parece que un día y otro día, un día con Dios, un día con Baal, un día con Dios, otro. Entonces, una persona de doble ánimo así, hermano, no puede ser cristiana. O sea, que ora, pero que chismea, critica, murmura, señala, derriba, derrota, es avaro, codicioso. No puede ser, no puede ser, hermano. No, no, esto no debe ser así, ¿no? Los creyentes verdaderamente estamos llamados, bueno, hermano, a ir a la cruz, a limpiar nuestro corazón, ¿no? A limpiar nuestro corazón, que no esté contaminado del pecado, que el pecado no actúe y mantenga el control, sino al contrario, mi amado hermano, que vayamos siempre realmente a buscar de la cruz, para allí verdaderamente ser limpiados. David le pidió al Señor que él pudiera ser de limpio corazón, que él pudiera ser de limpio corazón. Así que, mi amado hermano, una comunión íntima con el Señor nos va a garantizar que Él esté limpiando nuestro corazón. Vamos rápidamente con la aflicción. Cuando habla de aflicción, dice afligíos, ¿no? Tiene que ver, cuando dice aflicción, el término aflicción apunta a, escuche, estar en una situación de miserableza, donde no cabe otra cosa que estar clamando al Señor. O sea, y esa miserableza es espiritual. O sea, Señor, tengo una aflicción, talapaireo, tengo una aflicción. ¿Cuál es la aflicción? Aflicción que apunta a desventura, miserableza, miseria espiritual. Señor, por favor, ten misericordia, ¿no? Ten misericordia, Señor. La aflicción que se refiere a la que se refiere aquí Santiago no tiene que ver con la aflicción que es causada por circunstancias, aquellas que son como desfavorables de la vida, ¿no? Y desear que Dios como que nos ayude para que nos mejore esa circunstancia. No, 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 no. No se relaciona tampoco con ese movimiento ascetista, o sea, de pobreza, de miseria. No, 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 no estoy haciendo referencia a eso, ¿no? No, es más una condición muy humilde, ¿no? Muy humilde. Una condición que tiene que ver con quebrantamiento por los pecados. Señor, esto me duele, Señor. Haber violado tu ley, Señor. Haber perdido el temor a tu juicio, Señor. Me duele lo que acabo. Es esa aflicción, es ese dolor intenso por haber ofendido al Señor. Y dice, y lamentad, ¿no? Uno que de verdad dice ser creyente, hermano, lamenta. O sea, esto es, hermano, lamentarse es una profunda tristeza, ¿no? De haber infringido la ley de Dios, de haber ofendido a su Señor. Señor, te ofendí con mi boca, con mi mirar, con mi escuchar, con mi pensar, con mis sentimientos. Señor, perdóname, Señor. Es como la expresión de dolor que embarga el corazón por haber ofendido al Señor, por haber de alguna manera transgredido, por haber de alguna manera abusado de su gracia. Es la tristeza por el pecado que me tiene que llevar verdaderamente a un arrepentimiento en ese preciso momento. Así que nosotros como creyentes sí estamos llamados a tristeza, pero tristeza frente al pecado que hemos cometido, tristeza frente a haber ofendido al Señor, ¿no? Haber contristado el Espíritu, ¿no? Y no podemos alegrarnos o consentir ese tipo de situaciones, ¿no? Así que si tuviésemos que hablar de aflicción, lamento, ¿no? Más adelante lloro, que dice lágrimas y llorar, ¿no? Sí, nosotros lloramos, yo lloro. Antes que el gallo cantase 2 veces,
Me negarás tres, le dice Jesús a Pedro, y Pedro dice la palabra, lloró amargamente. ¿No? Nosotros debiéramos, escuche hermano, escuche, de afligirnos, de lamentarnos y de llorar cuando también la iglesia u otros hermanos estén en pecado. Cuando la iglesia, tú sientas en tu corazón que se está dividiendo, ¿no? Esa es una forma también de, como verdaderos creyentes, no solamente de estar atentos, de lágrimas para nosotros, de aflicción para nosotros, de lamento para nosotros o por nosotros, sino también debiera de ser por toda la iglesia, ¿no? Es llorar verdaderamente con urgencia, con lamento. Señor, tu iglesia, Señor, la sana doctrina, Señor, por favor, ten misericordia de la iglesia, Padre, una iglesia unida que se levante. Nehemías lloró por su pueblo, ¿no? Jesús lloró por su amigo, ¿no? Y es un llamamiento a cada uno de nosotros, un llamamiento, hermano, a orar, con lágrimas, con aflicción, con dolor, a interceder por otros, ¿no? Hermano, dice la palabra, bienaventurados los que lloran, ¿no? O sea, literalmente los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Debemos de sentirnos afligidos, hermanos, cada vez que la iglesia se resiente por alguna u otra situación. Orar, llorar, ¿no? Y no más bien buscar salidas, y no más bien buscar cómo evadir, cómo más bien estar bien en otro lado, cuando el Señor nos ha puesto en un lugar para llorarlo, para orarlo, para sentir tristeza por situaciones, ¿no? Hermano, llorar como discípulos por la situación y condición de sus pastores. Hablo de la iglesia de sana doctrina extendida, de las lágrimas del pastor ante la situación que muchas veces, por las que muchas veces el rebaño tiene que atravesar y que el Señor confía en nuestro cuidado. Hay muchas cosas que duele el corazón y nos hacen llorar, ¿no? Así que, mi amado hermano, debemos verdaderamente con sinceridad, con un verdadero arrepentimiento, con lágrimas, volver al Señor y someternos a Él y decirle, Señor, ayúdanos en este tiempo, que te podamos buscar de limpio corazón, ¿no? Como está escrito, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire, hermano, apúntese esta. Las bendiciones de Dios siguen, sí, las bendiciones de Dios siguen siempre a los momentos de angustia. O sea, primero son los momentos de angustia y después las bendiciones del Señor. Por eso, hermano, siempre recuerde que la promesa del Señor es para los que lloran, para los humildes, para los pobres de espíritu. Esto es para los que sienten necesidad siempre y cada vez más del Señor, ¿no? Muchas veces los creyentes se limitan a lamentar la situación general o la situación personal, ¿no? La situación del país. Entre lamentos y remordimientos transcurre su vida, el tiempo de su vida, se le va la hora lamentándose, remordimiento, lagrimeando, y no experimentan ningún cambio. ¿Saben por qué? Porque sus lágrimas, su lamento, su aflicción no son de un sincero arrepentimiento. Así que, mi amado hermano, debemos de tener muy claro que aunque sí, seguramente sean lágrimas, sean aflicciones, sean tristezas, sean lamentos, no podemos tampoco perder de vista que como cristianos también nuestra libertad en Cristo nos produce mucho gozo. Amén. Y eso lo veremos cuando de alguna forma nosotros cada vez más nos sometamos a nuestro Rey de Gloria. Sométete a Él. Y a la raíz de ese, y a causa de ese sometimiento, vas a experimentar un gozo muy especial. Porque es que sometimiento es libertad. Suena paradójico, ¿no?
pero es que el sometimiento al Señor nos hace libres del mundo. Padre, te damos gracias y te bendecimos, te damos toda la honra y la gloria. Gracias por este bendito tiempo, Señor. Y ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, a mantenernos firmes. Por favor, Señor, a levantar nuestras manos limpias, a afirmar nuestros corazones, a purificar nuestros corazones. Señor, si ha de haber aflicción, lamento y lloro, que sea, Señor, a causa de la iglesia, que sea a causa, Señor, bendito Rey Santo del perdido, que sea a causa de algunos hermanos que quieren volver atrás. Señor, ayúdanos. Dice tu palabra, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esa humillación se produzca de inmediato y cada día, Señor, que vayamos a la cruz, Señor. Para que de esta manera, mi amado Rey, como está escrito, Señor, tú nos exaltes. Y exaltar significa aquí, Señor, tu bendición, el cumplimiento de tus promesas. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese el tiempo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Para mí, la verdad, fue de gran crecimiento. Espero que para usted también. Los estudiantes esperan. Así que a la distancia, un saludo y gracias a todos los que diezman y ofrendan. Bendiciones, que el Señor les bendiga y les guarde.